Now, the dog is blank the table. Would it be in, behind, in front of, or on? What do you think, guys? I think behind. Behind. Who agrees with Daniel? Do you agree with Daniel, Diana? Behind. Behind. Angelica says behind. Very good. The dog is the box. What do you think, guys? In. In. Diana says in. What do you think, guys? Do you think it's in or on? In. 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 Very good. Teacher, I already answered the question. Ya terminaste, Angélica, ¿cierto? Yes. Okay. Thank you so much, guys, for taking this inquiry. It is very important for me. Um, well, Angelica, your pronunciation is gotten better than I remember. I feel like you guys speak better when you do it on your own than when you do it here because maybe you don't have the pressure to speak. Am I right, or maybe I'm wrong? I don't know, but I feel like you in the audio you sound very good. Some minor pronunciation mistakes, like license, driving license, for instance. You said like a driver license, but it's pronounced driver license. So again, as I told Diana, you can use the website that I shared on the chat to phonetics to check the pronunciation of words that you are not sure how to pronounce. Ahora vamos a ver into. Use into to talk about the movement of something inside something else. Cuando hablamos de el movimiento de algo dentro de algo más, como un contenedor o un área muy larga, ¿cierto? Cuando hay movimiento hacia un área o hacia un contenedor, usamos into. Use it especially when using a verb that represents movement or direction. Lo usamos especialmente con verbos que representan movimiento hacia alguna dirección. Entonces sería, Sarah walked into the house, ¿cierto? Como hablamos de caminar, caminar implica movimiento, decimos que Sarah walked into the house. En esta situación usamos into, porque no solo está yendo adentro, digamos, en la casa, ¿sí? In the house, pero también hacia esa dirección. Por eso usamos into. She walked into the house. Tenemos esta otra oración. The car ran into a tree. The car ran into a tree. ¿Quién me dice qué significa esta oración? The car ran into a tree. El ¿Nadie? carro se dirige directo al árbol. Va directo al árbol. ¿Cierto? Tenemos aquí el verbo run, que significa correr. Pero run into es un verbo frasal. Se usa cuando, en el caso del auto, cuando se estrella con algo. En español diríamos, el carro chocó contra un árbol. Por razones ya de expresiones idiomáticas, en inglés se diría run into, que literalmente traduces como correr dentro. Pero el carro ni corre ni puede correr dentro de un árbol, porque un árbol es muy pequeño, ¿cierto? Sin embargo, esa es la expresión que se usa para que lo tengamos en cuenta. Run into es chocar contra algo, estrellarse contra algo. I'm finished, teacher. Thank you, Julian Hernando. So, did you find many words that you didn't know and words that were difficult to pronounce? Mm, Actually, the only word eh, que se me dificulta es, o bueno, nunca la he escuchado, teenagers.
teenagers, como Ah, juventud. ok. Sí, teenagers, adolescentes, sí. Jamás la había escuchado. Yo creo que es la primera vez de todo lo que he estudiado. Nunca, Ah, nunca, ok. nunca. Sí, eso suele pasar, aunque esa palabra es como común, pero porque digamos que uno puede llamar adolescents a los adolescentes, Ajá. pero es más común usar teenagers, especialmente los que tienen como de 19 para abajo pues, y mayores a 9 años, o sea, entre 10 y 19. Digamos que el Sí, nombre, eso quiere decir como teen de ten, ¿cierto? Y agers, exacto. que tienen como esa edad entre los 10 y los 19 años. Sí, pues de hecho, pues el poco el texto, pues bueno, pues como saben, pues yo cocino, entonces me gustó mucho el tema, muchas gracias y bueno, me quedo con la frase de Tom. Creo que eh, me identifico ahí. How did you learn to cook, Julián? Can you repeat it, please? Please? How did you learn to cook? Eh, I'm sorry, I don't understand. ¿Cómo aprendiste a cocinar? How did you Ajá, learn to cook? okay, I learned cooking eh, because ah, ¿cómo se diría? En pasado vi, o sea, ver. Ah, so, uh, I saw my father very when I I was a child. I saw my father cooking every day. My father is chef too. that's very interesting, Julian. So your father was a cook too, and you saw him cooking when you were a child, and he inspired you to follow in his footsteps and become a cook. Yes, I love it. Uh, cook is my life. That's very interesting. And what do you think it is important to know a thing or two about cooking? I mean, for people who don't know how to cook, why do you think it is important to know how to cook? Today is very important cook because is eh, a ver, fundamental, ¿cómo se dice? Fundamental, important, Fundamental, crucial. important for the life when you live alone or or couple or girlfriend or boyfriend. I don't know. Eh, es alimentar el alma. Bueno, me quedo corto hablando en inglés. Here we go. Entonces, Nicole, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Yes. Tom is like any other teenager. Teenager, Teenager. He goes to school. he goes Does to school, yes, does his homework. Homework. yes. Meets his friends and enjoys doing sports. Very good. Entonces, la segunda parte la leería Elba. But between 5:30 and 6:30 from Monday to Friday. Tom does something different. He cooks dinner for all the family. Mom, dad, younger brother Joe and older sister Emma. Okay. Teacher, So, for me how, it's very difficult. Younger or younger? younger. La Y es más como si fuera una I. Entonces no decimos younger como cuando decimos yuca, sino es Mm. younger, ¿cierto? Younger.
Y la N y la G hacen un sonido muy interesante que es un sonido nasal, como de younger, ¿cierto? Entonces es younger. En Inglaterra dirían younger, en Estados Unidos dirían younger, haciendo sonar la R, younger. I'm going to show you the next presentation about connectors. Maybe you know this one, but it would be always good to check out the grammar and how to use them. And maybe you will learn something. So we have however. Any one of you knows what however means? Sin ¿Alguien sabe qué embargo, significa? Exacto, significa sin embargo, ¿cierto? Podríamos decir que significa pero, significa pero es más formal, ¿cierto? Se usa en contexto más formal. O sea, como decir sin embargo. Vamos a mirar entonces cómo se usa. It is used at the beginning of a sentence or following a dot. O sea, cuando empieza una oración, porque es la primera oración de un párrafo o porque sigue después de un punto en el que termina una oración previa, ¿cierto? Ahí ponemos however. Y es seguido por una coma. It is followed by a comma. Entonces, Daniel, can you read the first sentence, please? The one that is in black. sorry, can you repeat, please? Can you read the first sentence? Right? She studied hard for the exam. However, she did not get a good score. ¿Qué nos dice la oración? Que ella estudió mucho para el examen, sin embargo, no obstante, pero ella no obtuvo un buen resultado. Exacto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un contraste, ¿cierto? De un evento o un hecho, que después usamos however, ¿cierto? O sea, declaramos el hecho, el evento, punto. Después decimos however, ¿cierto? Sin embargo, coma, y después explicamos el resultado o lo que sucedió, que generalmente es el resultado contrario a lo esperado. Por ejemplo, ella estudió duro para el examen. Se suponía que ya tenía que pasarlo, ¿cierto? Sin embargo, however, she did not get a good score. Ella no tuvo un buen resultado. Entonces lo usamos para eso, para contrastar un hecho con lo que realmente pasó, que es lo opuesto a lo que se esperaba. Ahora, Angélica, can you read the second sentence? The one in green? Yes, teacher. I would like to have a dog. However, I don't have much time to take care of it. ¿Y eso significa? A mí me gustaría tener un perro, sin embargo, no tengo mucho tiempo para cuidar de él, para cuidarlo. Very good. Entonces vemos otra oración en la que decimos, me gustaría tener un perro, en modo como condicional o hipotético, ¿cierto? Me gustaría. Si fuera posible, me gustaría. Sin embargo, however, no tengo mucho tiempo. I don't have much time to take care of it. Entonces, una oración expresa un deseo y la otra expresa la razón por la cual no se puede realizar. Entonces, en esta otra situación usamos however. Igualmente, la primera oración con la que expresamos el deseo o el anhelo termina con un punto, después sigue however y seguido de una coma. Es importante recordar esta estructura porque en los exámenes de inglés siempre, digamos, por una coma pierde uno un punto, ¿cierto? En la respuesta. Y esas pequeñas cositas las tienen en cuenta. Entonces, tener en cuenta que however va después de un punto y sigue de una coma. Ahora tenemos although. Y esta es una palabra que muchos no pronuncian muy bien. Entonces quiero que repitan conmigo. Although. Although. Although, muy bien. Although. ¿Quién más? Although. Angélica. Although. Although, 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 muy bien.
Debemos recordar que la TH se pronuncia como una Z española, ¿cierto? En este caso es un poquito más como una D muy suave, ¿cierto? Yo creí que era also. Although, sí. Although. Generalmente la TH se pronuncia como una Z. En este caso yo diría que se pronuncia más como una D muy suave, although. It also means but, o sea que también significa pero o a pesar, ¿cierto? También digamos que tiene un significado similar a however. It can be used in the beginning of a sentence or within the sentence. Puede ser usada al principio de una oración o dentro de la oración. No es como however que tiene que ir al principio. It is used somewhere within the sentence. Sí, puede usarse en cualquier lugar de la oración. It is preceded by a comma. Entonces esta es precedida por una coma y no es seguida por una coma. Por ejemplo, César, ¿puedes leer la oración en negro, por favor? Okay. Although it's raining, everyone had a good time. And do you know what that means? Although it's raining, ¿Y qué significa en español? pero, sí, pero llovió. Ok, y la siguiente parte que Every nos diría. had a good time. Es un everyone, cada Everyone. uno o cada quien tuvo un buen tiempo, algo así. They are generous, although they are poor. Ok, entonces, digamos, explicando la primera, although, ¿qué querría decir? Aunque llovió, Aunque llovió, todo el cada mundo uno tuvo un buen momento, un buen tiempo, la pasó bien, ¿cierto? Todo el mundo la la pasó bien. pasó bien. Sí, digamos que la expresión en inglés es have a good time, que literalmente traduce tener un buen tiempo. Pero en español nosotros no decimos tener un buen tiempo, nosotros decimos es pasarla bien. Entonces, ya saliéndonos del tema de los conectores, aquí vemos un caso de cómo el inglés y el español son diferentes, no solo en las palabras, ¿sí? No es solo que una palabra se dice en inglés de una manera y otra, sino también en toda una expresión, en la manera en que nosotros decimos algo con el mismo significado. Have a good time y pasarla bien. Es lo mismo. Y sin embargo, son palabras distintas, ¿no? Porque son expresiones que usan más de una palabra, ¿cierto? Eso era como una información adicional. Entonces, although lo definimos como aunque, ¿cierto? Ahora, Johnny, ¿puedes leer la segunda en azul? Okay, teacher. They are generous, although they are poor. Entonces, ellos son generosos, pero ¿qué, Johnny? Aunque ellos son pobres. ¿Cierto? Ellos son generosos, aunque ellos son pobres. ¿Qué nos dice la oración? En la primera parte nos está diciendo que son generosos. En la Pues se segunda, escucha muy entrecortado. ¿se me está escuchando entrecortado? Ok. Yo sí. Yo lo sé escucho normal. Ah, ok. ¿Quién me escucha más entrecortado de pronto? Ok, Angélica. Check out your PC. If you guys hear me breaking up, si me escuchan intermitente, por favor me avisa. Entonces, como decíamos, ellos son generosos, pero son pobres. Aunque son pobres, también se usa para hacer el contraste, que a pesar de que ellos son pobres, son generosos. O sea, a pesar de que algo es verdadero, una verdad es cierta, ¿cierto? O por ejemplo en la primera, a pesar de que llover es como un evento negativo. Entonces lo usamos para contrastar ese evento negativo con algo positivo que finalmente sucedió. Entonces, although it rained, aunque llovió, todo el mundo tuvo un buen momento. Lo podíamos usar en ese contexto para
Contrastar algo negativo con un resultado positivo. O como en la segunda, alguna situación adversa con una cualidad positiva, ¿cierto? Que es que ellos son generosos a pesar de que son pobres. Ahora tenemos because. Angélica, ¿ya me escuchas mejor? Sí, profe, ya apagué y prendí el wifi, a ver. Ah, ok, pero ya me escuchas bien. Tutor, Hello, José Leandro, are you finished? tutor, I have a question. Yes. Tutor, how do you say quisiera que mis padres fueran eternos? Entonces empezamos con ese quisiera. En inglés usamos I wish, que Wish. significa como desearía, ¿cierto? I wish, ¿cierto? Entonces ya, bueno, my parents, ¿cierto? Y que mis padres fueran, ¿qué fue lo que dijiste? Eternos. Sería que vivieran, en inglés tendríamos que decir que vivieran por siempre, Vivir por ¿cierto? siempre. Entonces, ¿has encontrado algo al respecto en internet sobre cómo es ese tiempo verbal? Profe, pues busqué solo, pero lo estaba haciendo era con would. I would that my parents, pero entonces ahí quedé. En Pero ese caso entonces, usaríamos wish, wish. ¿cierto? Sí, señor. I wish my parents. Y la parte, digamos que un poco complicada es la conjugación del verbo, ¿cierto? Que viviera por siempre, pues el verbo vivir, ¿cuál es? Sería live. ¿Cierto? Pero ahí tenemos que usarlo en un tiempo distinto, debido a que wish es una forma gramatical especial. Si analizas en español, también usamos el verbo de manera distinta, ¿cierto? Quisiera que mis padres vivieran. No quisiera que mis padres vivan por siempre, ¿no? Sino que vivieran. Ese vivieran es otro tiempo, es un modo distinto del verbo, ¿cierto? Y en el inglés también pasa lo mismo. ¿Tú viste la presentación del condicional? Profe, no la vi pues como completa. Solo la vi Porque como por ese te encimita. ayudaría a mirar el tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese caso se usa el pasado simple. ¿Sería was? Or No, were? pero no del verbo to be, sino del verbo que vas a usar. The live. Sí. Sería lived. Exacto. Pero tú recuerdas la pronunciación, ¿cierto? No, I don't remember. En alguna clase sería la misma clase. Uy, es que como que en la clase que fallaste, me parece que Sí. esa era la misma. Y explicamos eso, que cuando terminan en ed los verbos, en algunos casos se pronuncia la ed y en otros no. Aunque a mí me parece que era en otra. Pero entonces en ese caso pronunciaríamos lived en vez de lived. Sí, y cuando era la de TED, ¿cierto? Cuando termina en TOD, ahí sí pronunciamos ed. Exacto. O sea, llega aquí es lived. Lived. Muy bien. Okay, tutor. And so I wish my parents lived always. Lived. Bueno, ahí sí te dejo la tarea para digamos que no soplarte todas las respuestas. Pero no, hay otra manera de decir eso. Mira en los traductores y si finalmente lo encuentras, pues vuelves y me preguntas y yo te digo. Perfecto, profe. Nico, can you hear me? Teacher, ya. Okay. If you are ready, please tell me your three dreams. Your three wishes, your three wishes. My first wish is to have health.
My second wish is to be able to help and the tears is to be able to transform things at will. For example, ¿cómo se dice, profe? For example, Así. For example, to have an object and to be able, able, to turn, profe, me to, turn, ¿qué palabra es? es esto, convertir, Turn, sí, turn, turn, in, ¿cómo, profe? turn. Turn it into what I want, whether it is an object of value or money in order to use it to help. Ok. Tienes que revisar un poco más la pronunciación, ¿sí? Que hay muchas palabritas que no te entendí. Creo que decías object, pero es object. ¿Sería esa palabra, la de objeto? Objeto, sí, profe, object. Object, sí. Recordemos que la J en inglés nunca toma ese sonido de la J, sino siempre es el sonido de la Y. Listo, Y. Y esta palabrita que se te dificultó, la de turn. Tienes que practicar ese sonido. Entonces, ¿ustedes recuerdan una página que yo les di para mirar la pronunciación? Voy a compartírsela por el chat. Entonces, te voy a dar la página y entonces tú corriges la pronunciación de algunas palabras que no conozcas. Y sí ves el link en el chat, ¿cierto? Sí, señor, profe. Entonces busca, por ejemplo, la pronunciación de turn en la página y escucha atentamente como lo explican, digamos como suena en la página, de pronto se te facilite más. Listo, practica y ahorita yo te pregunto cómo se pronuncia turn y object. Y busca otras palabras dentro de tu misma respuesta que se te hayan dificultado y buscas ahí la pronunciación, ¿listo? Bueno, profe. Tenemos el condicional cero. The zero conditional is used to refer to statements that are considered truths because they obey a law of nature. They are a well-known consequence of an action or because it is the only possibility. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el condicional cero es usado para expresar frases que aparecen como en manera condicional, pero más que condiciones son hechos. Se expresan en modo condicional, pero son hechos científicos, cosas que siempre pasan porque son leyes de la naturaleza o son condiciones cuyos resultados siempre va a ser el mismo. Johnny, ¿puedes leer la primera frase que aparece en pantalla? When you heat hot water, it boils. Muy bien. Y when you heat a water, it boils. ¿Y eso qué significa? Cuando el agua comienza a hervir o algo así. Sí. Dice, when you heat up es como calentar, ¿cierto? When you heat up water, cuando calientas agua, it boils, herve. Eso es un hecho científico, ¿cierto? Si lo ponemos el agua a calentar, tarde o temprano va a hervir. When you heat up water, it boils. Entonces, este condicional es un condicional falso, porque realmente no, la condición siempre se va a cumplir. Esa es la primera parte a entender de este condicional cero, que realmente no es un condicional, pero está expresado en forma condicional, ¿cierto? Se usa con when o if. Por ejemplo, César, ¿puedes leer la segunda oración? Okay. If you smoke, it's a failure here. ¿Y eso qué puede significar, César? Que si fuma, afectas tu salud. Muy bien. If you smoke, it affects your health.
Si fumas, eso afecta tu salud. Y eso también es un hecho, ¿cierto? Tarde o temprano va a afectar nuestra salud. Ese es otro condicional, digamos que es muy probable. Se usa en manera condicional, pero es una verdad. Si fumamos tarde o temprano nos vamos a enfermar. Lo otro de notar acá que es que las dos partes se usan el presente simple, ¿cierto? Cuando calientas agua, herve. O cuando fumas, eso afecta a tu salud. En inglés, así como en los ejemplos en español, se usa el presente simple para el condicional cero. O sea, cuando tenemos una oración que expresa en forma condicional una verdad científica o un hecho, algo que, una condición cuyo resultado siempre va a ser el mismo, siempre usamos el presente simple en ambas. Veamos un ejemplo con when. Carlos Daniel, ¿puedes leer la primera oración? Oh, of course, when you drink coffee, your teeth stained. ¿Y eso qué significa? Bueno, no sé Bueno. la última palabra. Cuando bebes café, tus dientes... Ah, ¿se mancha? Se manchan. When you drink coffee, your teeth stain. ¿Cierto? Si bebemos café, los dientes se mancharán. Eso es muy probable que pase, ¿cierto? Y vemos cómo podemos usar when, que significa cuando. También tenemos otro. When you send an email, it can be erased. Cuando envías un email, no puede ser borrado. Una vez enviamos un correo, lo podemos eliminar de nuestra bandeja, pero ya fue enviado y ya no hay nada que hacer, ¿cierto? No puede ser eliminado. Eso es otro condicional. Y vemos cómo lo usamos con when y ambas partes de la oración, tanto la parte condicional como el resultado, se usan con presente simple, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entendiendo esto, ahora vamos con if. Se puede intercambiar, o sea, podemos usar con la misma oración if o when, pero recordemos, solo para el condicional cero. Un condicional cuyo resultado siempre va a ser el mismo. Johnny, ¿puedes leer la primera oración? It ice warm, it melt. If ice gets warm, it melts, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si hace calor, se derrite, algo así. Sí. Si el hielo se calienta, se derrite. If ice gets warm, it melts. Muy bien. Vemos acá el uso de if, ¿cierto? Y lo mismo, ambas partes del condicional están en presente simple. Entonces, ¿me confirma si pueden oír, por favor? He woke up. Yes, tutor. Okay. Thank you, guys. So, here we go. He woke up. He got out of bed. He went to the restroom and took a shower. The water was cold at first. He made it warm. He took 10 minutes to shower. He stepped out of the shower. The floor became wet. He grabbed a towel. He wrapped it all around him. He went to his bathroom mirror. He saw his reflection. He looked handsome. He had grown facial hair. It was time for him to shave it. He grabbed the shaving cream and poured some in his hand. He spread the shaving cream around his face. He grabbed the razor and started shaving. He cut himself by accident. It started bleeding. He was not hurt. He washed his face and applied aftershave. He put a Band-Aid on his cut. The cut stung him a little. He dried himself and started getting ready for work. Okay, guys. So, Elba, can you tell me what did you understand about the video? Pues habla sobre algunas actividades que realiza al parecer un hombre. Entonces, ella dice, he woke up, he got our bot, como que él va con
con otra persona. He meeting bot. Él va con otra persona. Ambos van o se reúnen ambos. His reflection. Él está reflexionando. He goes to the play. Creo que lo entendí. Como que él va a el juego, algo así. Ok, Eva, muchas gracias. Ahora, how about you, José Leandro? Can you tell me what you understood about the video? Turor, yo entendí algo así como que él tomaba una ducha de 30 minutos Yes. o algo así, nombraban como el tiempo, que se miraba al espejo, como que se tocaba la cabeza, pero pues sí de pronto me gustaría escuchar nuevamente el audio como para analizarlo un poquito más. Okay, thank you, José Leandro. And Julián, can you tell me what the video was about? Igual que mis compañeros, traté de entender que es como una rutina. Ella está hablando de alguien, o sea, la rutina que el hombre hacía. Very good, Julián. So we're gonna play it again. Entonces, si quieres voy a reproducirlo y por cada oración como que hacemos una pausa para que tengamos más tiempo de oír. ¿Listo? Sí, por favor. So guys, here we go. He woke up. He got out of bed. He went to the restroom and took a shower. The water was cold at first. He made it warm. He took 10 minutes to shower. He stepped out of the shower. The floor became wet. He grabbed a towel. He wrapped it all around him. He went to his bathroom mirror. He saw his reflection. He looked handsome. He had grown facial hair. It was time for him to shave it. He grabbed the shaving cream and poured some in his hand. He spread the shaving cream around his face. He grabbed the razor and started shaving. He cut himself by accident. It started bleeding. Ok, entonces, de lo que alcanzaron a escuchar, ¿me pueden contar si de pronto escucharon algo nuevo de lo que me habían contado? Algo que no habían escuchado antes. Profe, pues ahora entendí como que él se levanta, se va al baño y se toma 10 minutos en la ducha. Ok, yes. Entendí que se mira al espejo y reflexiona y como que trata de borrar los recuerdos de la historia de un accidente o algo así. Okay, José Leandro. And how about you, Julián? Did you learn something new with the second listening? Casi no, teacher. Sí, lo que entendí fue que hace como una rutina, lo que decía el compañero. Yes, it's a routine, right? Like a morning routine. Ajá. Elba, ¿entendiste algo nuevo de lo que del audio en la segunda vez que lo escuchaste? Lo único nuevo es como que él, por un accidente, él se fue a reunir para el trabajo, algo así. Él estuvo como en un milagro, o él miró un milagro, algo así. Eso fue lo Okay. único. So now we're gonna see the transcription. I want you to take a read of the transcription. I want you to read the transcription.
Entonces, lean la transcripción. Si no entienden alguna palabra, rápidamente la podemos traducir. Y entonces podemos comprender mejor el audio la tercera vez. Tomémonos 2 minuticos, el texto es pequeñito. Okay, guys, are you finishing the reading? Yes, Turur. Okay, José Leandro. Who else? Elba says she's finished. Julian, are you finished with the reading? Yes, teacher. Okay, guys. Now we're gonna play it a third time. And this time, I hope you understand the audio more clearly. Here we go. He woke up. He got out of bed. He went to the restroom and took a shower. The water was cold at first. He made it warm. He took 10 minutes to shower. He stepped out of the shower. The floor became wet. He grabbed a towel. He wrapped it all around him. He went to his bathroom mirror. He saw his reflection. He looked handsome. He had grown facial hair. It was time for him to shave it. He grabbed the shaving cream and poured some in his hand. He spread the shaving cream around his face. He grabbed the razor and started shaving. He cut himself by accident. It started bleeding. He was not hurt. He washed his face and applied aftershave. He put a Band-Aid on his cut. The cut stung him a little. He dried himself and started getting ready for work. ¿Ustedes tuvieron que leer el texto para la tercera vez o fue más fácil solo escuchando? En tu caso, ¿cómo fue, José Leandro? Profe, pues la verdad seguí el audio y el texto y fue muchísimo más fácil entenderlo. Okay, how about you, Julian? Did you read the text along with the audio or you just listen to the audio? Igual me tocó hacer los dos ejercicios y ya siguiendo el audio, pues con el texto lo entiendo un poco mejor. Okay, y Elba, ¿tú tuviste que leer la transcripción del audio? Bastante entender el texto. Ok, ¿quieren que lo repitamos una vez más sin ver el texto? Rápidamente. She hasn't seen Lindsay's new car. Ella no ha visto el nuevo carro de Lindsay. Entonces, aquí tenemos has not, pero está contraído. Y suena hasn't. También vemos que hay un patrón con la S y la N, que es como hasn't, doesn't, isn't. Entonces, she hasn't seen Lindsay's new car, o en la segunda, the policemen haven't found any proof. Los policías no han encontrado ninguna prueba. ¿Tienen alguna duda sobre este tiempo, el presente perfecto? Veamos aquí las contracciones. Have not sería haven't. Quiero que repitan haven't. Haven't. Has not, que sería hasn't. Hasn't. Ok, guys, so voy a dejarles la presentación. Quiero que estudien bien los tiempos, más los otros tiempos que no vimos ahí. Y sin embargo, si se confunden, me pueden pues hacerlo saber. Pueden encontrar también en internet material que les pueda ayudar. Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? Do you have any dog, cat? Yes, a dog. Oh, that's great. What is his name? Chusco. Chusco. And what kind of dog is that? Chihuahua with Very, pincher. very small, right? Yes. That's great. What about you, Cesar? Do you have any pets? Yes, teacher. My pet is Mia. It's a cat. Wonderful. It's a female cat, right? Excuse me?
it's a female cat, right? Yes. Es una gata, ¿cierto? Yes. So we were discussing with Carlos because we don't know how to identify a cat. I remember that when I was a child, we had a cat and we didn't know if it was a female or a male. And we assumed it was a female for a long time, but it turned out to be a male. So we were calling him a girl name and dressing him like he was a girl. He was wearing a pearl necklace. So I didn't know how to. I couldn't tell because I didn't see. I mean, we flipped the cat over and we didn't see anything. You know what we were supposed to see. So Johnny, do you have any pets? Yes, mister, I had 2 dogs, Two dogs. That's wonderful. What are their names? Minimi and Catalina. Oh, Mini Me, like the character in the movie, right? It is small. That dog is small. Mini Me. Yes, a little. Okay, that's wonderful. I unfortunately don't own any dog or cat because I'm not allowed to. But I wish someday that I have my own place to own a cat and many dogs. I want to ask you guys, what do you know about adjectives? Do you know what adjectives are? Who can tell me? ¿Quién puede decirme qué son adjetivos? Califican a los sustantivos. Qualifies this The how nouns, right? nouns, right? Yeah. They help us describe things, ¿cierto? Nos ayudan a describir cosas, personas. So we can describe persons, we can describe things, items, animals, right? So can you help me with some adjectives about dogs and cats? Cesar, can you think of any adjective to describe your dog? Teacher, don't you understand for the moment? ¿Puedes decirme un adjetivo en inglés que describa a tu perro? A mi gato. A tu gato. Excuse me, yes, you're a cat. Objectivity is black. Okay, yes. It's a color and it's an adjective, right? That's good. Johnny, can you describe using an adjective your pets? Okay, my pet is brown and is the John. It's John. It's John. It's young. All right, it's a very young animal. Okay, that's good. Diana, ¿puedes decirme un adjetivo que describa a tu perrito? My dog is color white and black. Carlos, Daniel, ¿cómo describirías a tus mascotas con un adjetivo? How would you describe your pets? Just one adjective. As many as you can think of. My cat is lazy. I think that she's usually hungry. Is sometimes very noisy. She's small, although she's older. We haven't we have it for 14 years now, so she's kind of old. She's very sweet. She's like a mix of colors. She's like black, but a little yellow and green in some other parts. Green, really? Like, well, green, gray. I don't know. There are cats that have some colors that, well, That to are me, I see it unusual. like green, but it's not green. It's like some kind of Like gray. this. I don't know. So that's my cat. Her name is Luna. Okay, Luna. Is a female dog, right? A cat. Okay, a female cat. Female Yeah, cat. female cat. That's very sweet. We're gonna play a game.
so we can practice with the pronouns and maybe learn new ones. I selected an activity that contains the very basic adjectives, so I hope you all know them. But if you don't know them, please take notice. Take note of the adjectives you don't know, so you can practice with them. You can learn them. So here we go. You are going to help me with this game. Drag and drop letters to spell the word. Can you hear? Do you hear the game? Yes. Yes. Wonderful. So, we have to find the opposite. Tenemos que encontrar el contrario al que vemos ahí. I am happy, but she is. ¿Qué sería lo opuesto a happy? What would be the opposite of happy? Sad. Ese es que es. ¿Qué más lleva? Es AD. AD. Okay. Sad. Very good. You are awesome. ¿Y sad significa? Triste, ¿cierto? Now, Tom is fat, but Jim is. What is fat, guys? Gordo. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a fat? Thin. Thin, ¿cierto? ¿Y cómo se deletrea? THIN. N. Thin, que significa delgado. Thin. You are awesome. The beast is ugly, but she is. Diana, do you know what ugly means? ¿Cómo, teacher? Do you know what ugly means? We have 42 seconds. Okay, who can tell Diana what ugly means? Pienso que dice beautiful. It's something not beautiful. Ugly is something not beautiful. So, ugly es, exacto, feo, ¿cierto? Y lo contrario sería beautiful. ¿Cómo escribimos beautiful? Empezamos con la B, ¿cierto? B, E, I, U, y O. L. Beautiful, ¿cierto? Now we got an elephant is big, but a mouse is. So what is big, guys? Small. The opposite. Small sería lo que va aquí abajo, ¿cierto? Small. ¿Y qué significa small? Pequeño. ¿Cierto? Porque es lo opuesto a big. Es grande, ¿cierto? Let's see if we get the 90 points. I'm short, but he is. So what would be the answer, guys? I am Alto, short. tall, creo. Tall, tal, no sé cómo. L, right? Oh. Very good. Tim is weak, but Zach is. What is weak, guys? What is weak? Weak is something, a person that is not strong. The opposite of strong, right? So the opposite would be strong. Fuerte, ¿cierto? Right. O sea que weak significa Débil. débil, ¿cierto? Sorry, it's S-T
What happened? STR. Oh. G. Strong, right? Yes. But something happened. It doesn't allow me to submit it. What is wrong, guys? I don't think there's anything wrong. Okay, we missed that one. So, grandpa is old, but what is old? Who can tell me what old means? Viejo. And the Young. opposite is? Young is the The opposite, right? Y-O-U-N-G. Young. Very good. Cars are heavy, but feathers are. So, what is heavy, guys? Anyone? pesado. Pesado. Very good. And the opposite of pesado in English? I think it's light. Light, right? How do you spell it? L I I G E H T. H T. Very good. Light. Light So, has several meanings, right? yeah, it means luz or it means ligero. It will be. So let's see next one. Rabbits are fast, but snails are. So what is fast, guys? Rápido. Rápido. Yes. Como en Rápido y Furioso, ¿cierto? The fast and the furious. And what is the opposite of fast? Slow. Slow. S. What is? L, right? L O U O W. W, right? Oh. Okay, so we got 80 out of 90 because we got one wrong. So we have a few, and quite a few. Do you guys know these words? Poquito, un poquito, bastante poquito. Yes. So do you think, Carlos, that a few is less than few or few is less than a few in terms of quantity? What would you say? I'm thinking. How about you, Cesar? Do you think quite a few is less than a few? Well, I think that quite a few, it means that there is just a bit of something. So here we're gonna see the differences. Let's start by few. Few means only a small number of something. A person, object, or items. Entonces, few significa una cantidad muy pequeña de algo. Few. César, ¿tú podrías leer esa frase que está al lado de few? ¿Y cuál, profe? No la veo. La que está al lado de la bolita que dice few. A few means some, but not at. No, la frase que está arriba en rojo. La de rojo. Sí. Few students pass the test. Entonces dice, few students passed the test. Pocos estudiantes pasaron el examen. Pero esto, este few quiere decir muy pocos. Digamos, de 50 solo uno o dos pasaron. ¿Listo? Pocos. Entonces, muy pocos, o sea, casi nadie.
sería a few. Few means only a small number of something, a person, object, or item. Ahora tenemos a few. Carlos, ¿puedes leer la frase que está en naranja? I ate a few apples. I ate a few apples. Yes. ¿Y qué quiere decir? Pues dice que es algo, es como decir algo de algo. Sí. How I read or do I read or just say it in Spanish? En Spanish. Bueno, significa, bueno, es un poco de algo, pero tampoco es demasiado poco. O sea, es un pequeño número de objetos, de cosas o personas que puede interchangeable, no sé, intercambiado por algo. Sí. O sea, eso Se es como puede como usar decir, intercambiadamente. Entonces, lo que nos dice I ate a few apples, si lo traducimos sería, me comí algunas manzanas. Algunas no significa, digamos, poco o mucho, significa una cantidad. Entonces, a few, por a few entendemos que es algo, algunas, ¿cierto? Entonces, few es menos que a few. Few es muy poquito, en cambio, a few se puede usar como si fuera some. Algunas. No necesariamente muy poquitas. Entonces, la frase I ate a few apples quiere decir que yo me comí algunas manzanas. Me pude haber comido la mitad de las manzanas. Y entonces estaría bien decir a few. That would be the meaning of a few. Now, quite a few. Dayana, ¿qué tú piensas por quite a few? ¿Será que eso es mucho o poco? ¿O muy poquito? Dayana, ¿tú qué piensas? ¿Será que es muy poquito? Quite a few. O sea, como más, porque ahí eso significa lo opuesto de few y a few, pero no sé. Very good. Sí, muy bien, Dayana. Significa lo contrario, o sea, significa mucho. Quite a few is actually a lot. It could be used interchangeably with a lot. O sea, que quiere decir mucho. O sea, quite a few, a pesar de que tiene la palabra few, significa mucho. There were quite a few ducks in the pond. Habían muchos patos en el estanque o en el pozo. There were quite a few ducks in the pond. Entonces, eso es lo que nos quiere decir es que es mucho. Se puede usar como, mejor dicho, se puede intercambiar por a lot, que significa mucho, ¿cierto? Entonces, tenemos few, a few y quite a few. ¿Cómo usarlos? How to use them. Use few, a few, and quite a few only with countable nouns. Solo se pueden usar con pronombres contables. Pronombres o sustantivos contables. ¿Cierto? Use few, a few, and quite a few only with countable nouns. Apples, cars, children. In the case of people, ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Que gente es plural o singular? Plural. 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 ¿Y ese podría ser contable o incontable? Incontable. Contable. Digamos, Yeah, one person, two person, three person. digamos que en el español decimos la gente, pero no se puede decir dos gentes. Pero pues como son dos idiomas distintos, en el inglés sí. ¿Por qué? Porque people is believed to be the plural of person. Uno puede decir sí, uno puede decir una persona, dos personas, en inglés también. One person, two person, pero también two people, three people. People is considered the plural of person. In this context, people is countable. Entonces, people se puede contar para que lo tengan presente.
Y solo con los que se pueden contar usamos few, a few, and quite a few. Nunca con incontables, por ejemplo, con agua, con leche, ¿cuál otro? Milk, water, Beans. sand. Now, for uncountable nouns like water, sand, or advice, nouns that cannot be counted, we should use little or a little when we talk about their quantities. Entonces, para los que son incontables usamos little o a little. Si queremos hablar de cantidades, de cuánto de eso tengo o de cuánto estamos hablando. Entonces, tengo esta primera oración. ¿Puedes leer la oración en verde, Diana? I had little time to prepare for the trip. ¿Cierto? I had little time to prepare for the trip. Tuve poco tiempo para prepararme para el viaje. Entonces, ese little is used similarly, like few, with the difference that we use it only for uncountable nouns. It means a very small quantity of something. Entonces, little es como si usáramos few, que es muy poquito, ¿cierto? Pero con incontables. Esa es la diferencia. Con few, contables. Y con little, incontables. Pero significan una cantidad muy pequeña. En este caso hablamos del tiempo. Time. Time no se puede contar en términos de horas. Pero si hablamos de la categoría tiempo, es incontable. Para que lo tengamos presente. Obviamente contamos el tiempo o lo medimos por horas, segundos, pero cuando hablamos del tiempo como tal, entonces time tiene esa característica, dependiendo del significado puede ser contable o incontable. Entonces cuando hablamos del tiempo en sentido general, es incontable. Ya cuando time en inglés significa vez, digamos, lo hice una vez. I did it one time. Lo hice 2 veces. I did it 2 times. Cuando time significa vez. Porque como tiene ese significado, vez y tiempo. Entonces, I had little time. Tuve poco tiempo. Vamos a la siguiente. It takes a little work to plan a surprise party. ¿Qué significa esto, César? La frase que leí en azul. White teacher que no la veo. Ok. ¿Puedes leerla? It takes a little work to plan a surprise party. Yes. ¿Y qué te da a entender la oración? Toma un poco de trabajo planear una fiesta sorpresa. Muy bien. Perfecta traducción. Toma un poco de tiempo planear una fiesta sorpresa. Pero entonces aquí hablamos de a little. No, si lo dijéramos con little solamente, quiere decir no toma casi nada de trabajo, muy poquito. Pero como decimos a little, quiere decir que siempre se necesita algo de trabajo. Poco, pero requiere trabajo, planear una fiesta sorpresa. Esa es la diferencia entre little y a little, que se parece a la diferencia entre few y a few, ¿cierto? A little ya es como más cantidad. Entonces viene few y a few, ¿cierto? Y little y a little. A little means a small quantity, but not very small. It is similar to a few, but used only with uncountable nouns. Entonces se parece a few, pero se usa con incontables. Ahora tenemos esta otra expresión, a bit, ¿cierto? It could be a bit tiresome. ¿Qué significa esto, Carlos? It could be a bit tiresome. Okay, it could be a bit. I assume that tiresome it means como agotador, ¿no? Sí. Entonces puede ser un cansado. poco agotador. Sí, cansado, sí, agotador, muy bien. Like when you are asked, do you speak English, and you say a little bit, you know, like. Como un poco. Yeah, un poco de algo. A bit of blood, por ejemplo. Aunque sería a drop of blood.
Well, that is weird again, but yeah, it's a little of something. Exactly. So a bit means a little. Es lo mismo que decir a little o a bit. It could be a bit tiresome. Y puede ser un poco agotador. Entonces, cuando usamos a bit, es lo mismo que a little, que siempre es un poco, pero no muy poquito. Siempre es una cantidad considerable. It could be a bit tiresome. Nosotros podemos decir, no, es un poco agotador, y en verdad estamos diciendo muy agotador. Pero pues si lo tomamos figurativamente, porque a veces uno habla figurativamente diciendo, no, es un poquito cansón, pero uno quiere decir, es muy agotador. Pero literalmente significa un poco. Y se puede usar como si fuera a little. Ahora, a little bit es otra expresión, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes, chicos? A little bit es más poquito que a bit o más que a bit. A little bit. Is it more than a bit or less than a bit? Más poquito. Tú dirías más poquito, Diana. ¿Qué diría Daniel? I think, yeah, it's a little bit, es como un poquito de un poquito, sí. Más poquito. Más poquito. ¿Y Poquitico, César qué quizás diría? sería. Muy poquito. Muy poquito. You are very right, guys. Están en lo correcto. Pareciera que si uno se guiara por lo que vimos anteriormente, uno podría pensar, no, a little, como tiene el A, entonces es más, pero no. A little bit en este caso significa más poquito que a bit, o sea, mucho más poquito. Entonces, tenemos la oración. Could you please speak a little bit more slowly? Le estamos diciendo a la persona, ¿puedes hablar un poquitico más lento? Se traduciría como un poquitico. A bit sería un poco, a little bit un poquitico, ¿cierto? Si dijéramos, could you speak a bit more slowly, le estaríamos diciendo a la persona, puedes hablar un poco más despacio, pero si le decimos, could you please speak a little bit more slowly, estamos diciendo, ¿puedes hablar un poquito más lento? Entonces, bit combined with little is used to emphasize that the quantity is very small. This is used with uncountable nouns, in which case it is used with of or as an adverb. Entonces, se usa también con incontables. No se puede usar con contables. Uno no puede decir a bit apples, pero uno dice a bit of patience, un poco de paciencia. Por ejemplo, en la frase, I need a little bit of garlic for the recipe. Necesito un poco de ajo para la receta, ¿cierto? Entonces ahí tenemos a little bit. Y aquí tenemos un pequeño cuadro donde podemos ver resumidamente cómo funcionan estas palabras. Entonces, con countable nouns tenemos few, que es muy poquito, a very small number of items. Tenemos a few, algunos ítems, some items, but not a very small amount. No quiere decir una cantidad muy pequeña, sino algo. And quite a few, que es a great number of items. Todo esto con countables. Y tenemos unos ejemplos, ¿cierto? There were few apples in the bowls. Entonces, habían muy pocas manzanas en el tazón. There were few apples in the bowl. There were a few children playing in the park. Habían algunos niños jugando en el parque. There were quite a few tourists on the beach. Habían muchos turistas en la playa, ¿cierto? Si están mirando el cuadro, ¿cierto? Ahora tenemos incontables, ¿cierto? Con incontables sería a little, a little, and quite a little. Ya les explico quite a little. With a little tenemos a very small amount, ¿cierto? Una cantidad muy pequeña, pero solo con incontables. You need little effort to do it. Necesitas poco esfuerzo para hacerlo. El esfuerzo es incontable. Por eso usamos little. Ahora a little. Some quantity, but not a very small one.
It takes a little patience. Toma un poco de paciencia. O toma algo de paciencia. And quite a little significa una gran cantidad. A great amount of something. Pero esto solo se utiliza en el inglés británico. They needed quite a little water. Ellos necesitaban mucha agua. Ahora tenemos los de cantidad, que significa una gran cantidad. Tenemos a lot. Entonces, César, ¿puedes leer la oración en verde? Okay. That's a lot of money to pay. That's a lot of money to pay. ¿Qué quiere decir? Que eso es mucho dinero que pagar, ¿cierto? That's a lot of money to pay. We use a lot with plural and countable nouns. Después, with countable and uncountable. Así que podemos usar a lot con contables e incontables. No hay problema por ese lado. Con a lot. Ahora tenemos lots of. ¿Puedes leer la frase en azul, Carlos? It's okay. Okay. We got lots of things to do. ¿Qué querrá decir eso? Lots es mucho. Tenemos muchas cosas que hacer, por hacer. Very good. We've got lots of things to do. Tenemos muchas cosas que Como hacer. la abreviación de a lot of. Y se pueden usar intercambiadamente. Hay que tener en cuenta el contexto. Cuando lots of no suene bien en una frase, mejor usemos a lot. Pero generalmente se pueden intercambiar. Por ejemplo, yo puedo decir, we've got a lot of things to do, y sería correcto. O we've got lots of things to do. En el caso de that's a lot of money to pay, si yo lo uso con lots, that's lots of money to pay, también es correcto. Pero si suena raro, entonces usamos a lot. That's a lot of money to pay. That's lots of money to pay. A mí me parece que ya usándolo con lots, en este caso no suena tan bien. That's lots of money to pay. La diferencia entre a lot y lots of es que a lot pareciera que fuera como un singular, ¿cierto? Un a lot, ¿cierto? Porque usa el determinante a. Y lots of pareciera que fuera como plural, ¿cierto? Lots of. Como decir mucho y muchos. Algo así, más o menos. Entonces tenemos este ejercicio. Consiste en darme unos ejemplos con unas frases que contengan few, quite a few, little, a bit, and a little bit. Y entonces me postean las preguntas en el chat. Voy a dar 10 minuticos para esa actividad. Y ya después seguimos con el quiz.